Punto de encuentro en Radio Umas Ferrer. Este día, que como todos los martes en Radio Umas Ferrer, tenemos un tema muy importante relacionado con el área de química y farmacia. Este día vamos a hablar sobre el cannabis. Ya ustedes han conocido pues o han escuchado alguna vez sobre este término, a veces para bien, a veces para mal, pero queremos ahondar un poco, no en el tema del uso, cómo usted lo puede usar, no, queremos hablar sobre todas las implicaciones regulatorias que tiene el país sobre el uso, y no solamente de lo que usted conoce por cannabis, sino que de los cannabinoides. Para que entendamos un poco más sobre este tema, tengo invitados especiales de la Facultad de Química y Farmacia, pero también tengo un invitado especial de la Unidad de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Medicamentos. Así es que esto va a estar bien interesante porque vamos a trabajar los resultados de una investigación realizada por los estudiantes y docentes de la Facultad de Química y Farmacia, y vamos a tener también el apoyo de un especialista en el área que nos va pues, a sacar de todas las dudas al respecto del marco regulatorio que trata el uso terapéutico de los cannabinoides. Así que bienvenidos a Plataforma USAM en este martes a través de Radio U más Ferrer. Y voy a pues presentar a mis invitadas y a mi invitado de esta mañana. Me acompañan Marcela Guardado y Melissa Barahona, ¿verdad? Ellas son estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia, que son las que empezaron a mover todo este rollo de los cannabinoides, ¿verdad? Que le llamó mucho la atención. Y también tengo al licenciado José Luis Reyes Zelaya, que él es el jefe de la Unidad de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Que nos va a hacer que comprendamos un poco más sobre este marco de los cannabinoides, sobre este término que a veces, según estuvimos hablando fuera del aire, a veces se confunde, ¿verdad? Sí. Se relaciona con algo muy pequeño, pero en realidad es una gama. Ahí lo estuvimos viendo y hoy lo vamos a presentar a ustedes también para que conozcan sobre este tema. A ver, nosotros reconocemos de primera mano, y hablo del ciudadano común como yo, que cuando hablamos de cannabinoides se relaciona a cannabis, y el cannabis pues se reconoce como la marihuana únicamente, pero ustedes me explicaban que no. A ver, retomemos el tema porque sí me gustaría que las personas que nos están escuchando, que van a participar luego con algunas impresiones a través de nuestras redes sociales, también pues reconozcan este amplio abanico de posibilidades que hay dentro de los cannabinoides. Cuéntenme, ¿qué es lo que conocemos por cannabinoides? Bien, iniciando, apoyando con lo que es el tema. Cannabis es un tema bien amplio, porque cuando hablamos de cannabis, básicamente la mente, como usted lo acaba de plantear, marihuana. Sí. Y cuando hablamos marihuana, no hablamos de una parte positiva, lo hablamos de relajación, de distracción. Es positivo para algunos. Positivo para algunos, ¿verdad? Pero en realidad a la larga es adictivo. Entonces sí, claro, ese es un problema, ¿verdad? Sinceramente. Pero en realidad la cannabis, que nosotros conocemos como marihuana, es una variedad de la familia de cannabis, porque hay una que tiene un uso mucho más amplio, que es la cannabis índica, que es el cáñamo, ¿verdad? Que también lo conocemos como bambú. Y por ahí ya cambian el concepto. Imagínense, o sea, los pandas estarían drogados toda la vida. Por eso es que son felices. Definitivamente. Nadie ha visto nunca he visto un enojado. No, obviamente. Siempre están contentos. Y véalo arriba de los árboles relajados completamente, sí, ¿verdad? Es cierto. Y muy bien alimentados. Entonces, ahora entiendo. Entonces, precisamente eso, y tiene un uso enorme a nivel industrial, de un montón de formas, pero la cannabis sativa tiene también usos terapéuticos, y de ahí es donde viene el término de los cannabinoides. Los cannabinoides en realidad son sustancias que se extraen individualmente de un marco que tiene la cannabis como tal. Alrededor de 135 cannabinoides se han estudiado. Y faltan. Obviamente, sí, pero tradicionalmente y relacionado con la terapéutica se han usado dos, el CBD y el THC. El CBD, que es el que está más relacionado con los medicamentos, y el THC, que es el adictivo, que es el que no deberíamos de tener para uso o consumo a nivel terapéutico.
¿verdad? Okay. Como manera de introducción. Creo que ahí damos ya picadito el tema. Para que no Sí, debemos de entender esa parte, sí, antes de entrar al tema regulatorio, Claro. porque pues en el país se reconoce su uso de una manera diferente, ¿verdad? Quizás a nivel popular, Sí. pues se ocupa más que todo como una droga. Y a nivel de los laboratorios, pues hay laboratorios que de hecho realizan o elaboran medicamentos con algunas propiedades de esta planta o de otras que tienen los cannabinoides, ¿verdad? Que nosotros no reconocemos así. Pero esto siempre también ha estado ligado al hecho de que es ilegal. Sí. Es ilegal su uso. Creería yo, en mi poco conocimiento al respecto, por los efectos o por la manera en la que nosotros lo consumimos a nivel popular, ¿verdad? Entonces hay un marco regulatorio y dice, no, eso es ilegal, ¿verdad? No se puede usar, no se puede consumir, etcétera. Pero en términos médicos sí se utiliza, sin embargo también hay un marco regulatorio, ¿sí? Y sobre eso es que vamos a hablar con ustedes porque ustedes tienen una investigación basada al respecto. A ver. Nuestra investigación de cátedra es acerca del uso terapéutico de los cannabinoides y su marco regulatorio en la región centroamericana. Específicamente en Centroamérica únicamente hay 2 países que cuentan con una regulación vigente para el uso de los cannabinoides, como es Costa Rica y Panamá. En el caso de El Salvador, cuando hablamos de marco regulatorio, estamos refiriendo a las leyes que utiliza el país para regular estas sustancias. Son 2, la ley de medicamentos y la ley de actividades regulatorias para las drogas. Entonces, explícitamente en la segunda está prohibido terminantemente cualquier uso de los cannabinoides. Sin embargo, nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, los beneficios y las desventajas que pueden tener los cannabinoides como uso terapéutico, es decir, como una actividad que nos va a ayudar a contrarrestar determinadas patologías, padecimientos y específicamente en el sistema nervioso central, que es donde tiene sus efectos. Ah, muy bien. Lo altera, me imagino, de alguna forma. Sí, ayuda a la relajación y bueno, tiene demasiada relajación para algunos. Ok. ¿Qué les motivó a estudiar, a entrar en este tema? Porque pues no es así como muy común aún en el área de química y farmacia. Bueno, realmente todos los ciclos nos hacen tener un trabajo de investigación y pues sabemos que como la marihuana o el cannabis en sí, ¿va? Porque la mayoría de personas dicen, marihuana, cannabis, pero ya el licenciado medio nos explicó que no es únicamente lo que es la marihuana. Entonces realmente quisimos saber cómo en el país está regulado, porque al principio realmente nosotros pensamos que cuando hablaba de regulación quería decir de que si no era legal, o sea, no había una regulación tal cual. Y bueno, fuimos viendo realmente, o sea, que la regulación en nuestro país es acerca de cómo está prohibido, ¿verdad? Y en los demás países también. Concentraciones y eso. Concentraciones y todo eso. Y podemos ver también así lo que es en otros países, que en muchos realmente se ha intentado llegar a lo que es una propuesta, pero no se ha conseguido. E incluso en nuestro país encontramos en internet lo que es una propuesta, pero con investigaciones llegamos a descubrir de que no ha llegado realmente a ser como una propuesta formal. En la Asamblea Legislativa, solo fue como una idea. Y de hecho la sociedad salvadoreña pues maneja un cierto tabú con este tema. Hay mucho desconocimiento, muchas dudas. Entonces eso también nos motivó a realizar esta investigación. Ok. ¿Y tenemos ya algunos resultados al respecto que podamos compartir? Bueno, sí, específicamente de las 2 legislaciones que les hablábamos. Bueno, pues con el licenciado hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de la ley de medicamentos, el cual pues no contempla específicamente un uso terapéutico. Sin embargo, si se pudieran justificar, se podrían realizar los trámites para que laboratorios certificados puedan incluir en sus formulaciones de medicamentos. ¿No se consideran licenciados todavía o sí? ¿Cómo no? Fíjese que,
hay una ley realmente que es antigua, incluso antes de la ley de medicamentos, que es la ley de actividades relativas a las drogas. Esta es una ley muy interesante. Cuando hablamos de tema de regulación, es bien importante mencionar dos cosas. Tenemos la ley de medicamentos, que es una ley administrativa, y cuando hablamos de una ley administrativa es que las sanciones son multas, son suspensión de autorizaciones, en esa línea. Y está la ley de actividad relativa a las drogas, que es coercitiva, es penal. Entonces, está prohibido el uso de la marihuana como tal. En la ley de actividad relativa a las drogas, específicamente en el artículo 2 y 3, se definen básicamente lo que es una droga, lo que son las drogas naturales, y la cannabis como tal está dentro de eso. Pero algo bien interesante que tiene esa ley, tiene un inciso segundo en el artículo tercero, que habla de la posibilidad del uso de la cannabis con fines médicos y científicos. Abre la posibilidad que bajo la autorización, porque esta es una ley antigua, ¿verdad?, del Consejo Superior de Salud Pública, en este caso hoy la Dirección Nacional de Medicamentos, bajo la autorización de la dirección como tal y bajo un estudio como tal se puede dar una autorización para el uso de la cannabis. Platicábamos fuera de aire con las compañeras que hay experiencias muy buenas, no acá en El Salvador, porque lastimosamente aquí no hay ningún estudio hasta la fecha que yo conozca, ¿verdad?, que se haya realizado realmente de investigación, pero afuera personalmente conozco estudios muy buenos en los que hay ya datos específicos de preparados de CBD, que es uno de los cannabinoides que acabamos de mencionar, en los que hay muy buenos resultados en tratamientos de pacientes que han tenido problemas de convulsiones o en pacientes que han tenido náuseas, pues, en tratamientos de quimioterapia. Creo que los que han tenido la posibilidad de conocer pacientes que han sido tratados con quimioterapia, uno de los síntomas difíciles es el manejo post-quimio, ¿verdad?, que son 2 o 3 semanas posteriores a eso, es difícil tratarlo. Entonces, preparados a base de CBD han dado muy buenos resultados, están completamente documentados, pero digo, no acá en el país, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, esa parte nos hace falta un poquitito todavía avanzar en eso. Sin embargo, el uso de la cannabis se ha crecido, pero precisamente porque en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica han abierto un poquitito los controles, especialmente para el uso lúdico. Y esa es otra cosa aparte, ¿verdad? Completamente diferente. Me gusta eso del uso lúdico. Sí, hay algunos lugares ya a nivel mundial en el que es permitido el uso personal, no para venderlo, pero sí usted puede comprarlo con libertad y lo consume, ¿verdad? O sea, al final es su responsabilidad, lo vende de esa forma. Pero eso no pasa en Centroamérica todavía. Hay en Costa Rica y Panamá principios todavía, hay ya leyes que han considerado el uso terapéutico, pero no el lúdico. Sin embargo, el uso terapéutico todavía falta mucho que documentar. Comentarles, en El Salvador ya tenemos una solicitud de inscripción de un producto que se originó, ¿verdad?, en Inglaterra hace mucho rato. Sí ha tenido, ya cuenta con registro sanitario en Estados Unidos, está destinado para el tratamiento de las náuseas, ¿verdad? Y funciona muy bien. Se está tratando también como para el uso de convulsiones en niños. Las convulsiones no son nada cómodo y es importante el tratamiento. Entonces, todavía está en la etapa de evaluación en El Salvador, pero ya hay una solicitud. Aquí eso quiere decir que en el corto plazo podría haber la posibilidad de que haya un medicamento a base de CBD. Pero ahí adelanto un tema. El CBD es uno de los cannabinoides muy estudiados de la cannabis y de acuerdo a los últimos estudios de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que se abrevia JIFE, y que es la entidad que regula a nivel internacional el uso de todas las drogas, se está clasificando incluso el CBD como ya no una sustancia sobre el sistema nervioso central y se está considerando que no es adictiva. Esto es una alerta bien interesante. Los estudios no dicen eso. Porque realmente los estudios están demostrando que lo que por años se ha considerado que es altamente adictivo el CBD, podría no serlo. Al no serlo y demostrarlo, quiere decir que puede liberarse el uso de mayor cantidad de este tipo de preparados. Y a eso vamos. A eso vamos, ok. Bueno, hay una serie de cambios, digamos, bastante acelerados, no solo en nuestro país en materia regulatoria de muchas cosas, sino que
también en todo el mundo. O sea, digamos que el entrar al año 2000 hizo que se visualizaran, porque eso no es de este momento, vienen desde hace un poquito más de 20 años, pero la tecnología, la cantidad de información a la que estamos expuestos ahora, la facilidad de movernos de un lado a otro, tantas cosas, han dado pie a que estos conceptos que se manejaban antes, estas regulaciones que teníamos antes, que vayan quedando obsoletas y vayan siendo permisibles algunas cosas que antes no lo eran. Ahora, como país y dentro de lo que ustedes han verificado, fuera de lo que ya nos decía el licenciado, ya hay inicios de eso, ya tenemos también un compuesto que está en aprobación, etcétera. ¿Qué más tenemos sobre este marco regulatorio de lo que ustedes han podido verificar? E impresiones, cómo lo usa la gente, por ejemplo, cómo lo entiende la gente. Bueno, en su mayoría con fines recreativos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, hay como cierto curiosidad o morbo de parte más que todo de la juventud. Ahora pues es innegable decir que hay alguna persona que no puede estar en contacto o acceder fácilmente a este tipo de sustancias. Lamentablemente nosotros, por el mismo desconocimiento, pues no sabemos los usos o beneficios que podemos tener. Como les mencionábamos, específicamente con fines terapéuticos, hay muchos proyectos, hay muchas ideas, pero por lo mismo que la regulación es un poco exigente y hay que demostrar que un producto efectivamente va a tener estos beneficios terapéuticos, no cualquier laboratorio está dispuesto, ¿verdad?, a seguir todos estos tipos de regulaciones, a pesar de que pueda generar grandes beneficios a la población que lo necesita. A mí me parece que también hay un poco de desconocimiento, porque si bien es cierto, el cannabis es reconocido para usos lúdicos o recreativos, como lo mencionan ustedes, también hay personas que lo utilizan o lo compran porque padecen de mucho dolor. O sea, ¿esto realmente es así? O sea, si yo puedo utilizar el cannabis para quitarme, no sé, a veces me dicen que lo ocupan para artritis, para cosas así. ¿Funciona esta planta? Sí, el cannabis como tal no es nada nuevo. La verdad que si nos vamos a estudiar un poquito de la cannabis, la primera literatura la va a encontrar desde hace 3000 años. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Se ha usado a nivel mundial de un montón de formas. Y analgésico es uno de los usos que se ha dado. Se ha comprobado que los extractos alcohólicos de cannabis, y ahí en una buena porcentaje el tetrahidrocannabinol, que es el otro que no hemos mencionado, ¿verdad?, que es bastante efectivo como analgésico, ¿verdad? Se ha utilizado en ungüentos, hay preparados que se tienen como tinturas, ¿verdad?, que son preparados a base de alcohol y que funcionan. La gente lo utiliza popularmente para frotarse las articulaciones donde hay dolor y funciona muy bien, porque realmente lo que tiene, lo que hemos hablado acá, el sistema de relajación. Cuando hay un dolor fuerte, lo que buscamos es relajarnos, ¿verdad? La analgesia lo que hace es eso, relajar la parte donde hay dolor. Entonces la cannabis tiene esas propiedades. Realmente hay muchos estudios. Realmente lo que pasa es que quizás también depende del tipo de uso que le vamos a dar. Por ejemplo, en la cantidad de analgésicos, hay una cantidad enorme de analgésicos sintéticos y naturales. Sí. Entonces, como que el mercado de competencia no es tan interesante. Sin embargo, cuando vamos a ver, por ejemplo, los tratamientos de cáncer en este momento, han crecido significativamente. En los últimos 20 años ha habido un incremento de cáncer. Y algo llamativo es que antes el cáncer era de los 50 años para arriba, pero hoy es abajo de los 25. Entonces ahí donde viene la situación es que cambia el concepto del tratamiento. Entonces se ve la necesidad también que abajo de los 25 años y entre los 2 y los 25, los tratamientos sugeridos son las quimioterapias. Y ahí viene el efecto adverso de las quimioterapias, que son los problemas de las náuseas terribles después de la quimioterapia, y ahí la cannabis tiene estudios. Eso hay muchos estudios, ustedes los pueden encontrar en internet, o hay universidades que han trabajado muchísimo sobre eso. Entonces sí hay un interés en ese sentido, pero
realmente los estudios son carísimos. Y esa es una de las partes en lo que, como planteaba la compañera, el problema es cuánto invertimos, ¿verdad? Porque lastimosamente la rentabilidad viene mucho después de la inversión. Sí. Y esas inversiones se vuelven bastante complicadas. El tiempo en el que usted Sí, lo va a recuperar. obviamente. Y lastimosamente ahorita el problema de nuestro medio es que aquí no se ve el enfoque científico terapéutico. Se está viendo más la libertad en Estados Unidos para el uso recreativo, ¿verdad? Por ejemplo, en Sudamérica hay normativas como en Brasil, como las hay en Ecuador, como las hay en Perú, como las hay en Uruguay. Y la de Uruguay tiene una particularidad muy interesante porque abre la posibilidad del uso recreativo a través de un padrón en el que usted se anota y después tiene una cuota mensual en la que usted puede adquirir. Entonces es una parte en el sentido de, como usted lo expresaba antes en un momento de la entrevista, la libertad de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿verdad? Esa es una cuestión interesante, pero sí, vale la pena enfocarnos en lo que se ha hecho el estudio, en la parte terapéutica. Sí es factible, hay posibilidades de hacerlo, sí existen las posibilidades en El Salvador. El problema es que hay que documentarlo y ahí hay que trabajar muchísimo en esa parte. Ahí es donde están las investigaciones que están realizando las compañeras acá. Esos son los preámbulos. En Química y Farmacia, sí, claro, o sea, ya hay un interés para demostrar, ¿verdad? Un interés para demostrar y que pues se pueda aplicar de una manera mejor el marco regulatorio. Así es. El licenciado Reyes pues es experto en estos temas, ¿verdad? Y como parte de la DNM quisiéramos también preguntarle, y para los radioescuchas, si yo como laboratorio farmacéutico quisiera inscribir un medicamento o un producto, ¿cómo serían los pasos a seguir? Ok, importante. Un medicamento es un medicamento, independiente que sea natural o que sea sintético. En este caso, por ejemplo, si es un medicamento hay que hacer primero los estudios, tener claridad de que lo que yo estoy inscribiendo como producto medicamentoso realmente funciona como tal. Y eso hay estudios que deben de hacerse, hay estudios que se hacen tanto in vitro primero, luego vienen los en vivo, y eso documentado hay que tenerlo y escrito. Una vez escrito eso, hay que formular, y formular es interesante. Los farmacéuticos hablamos mucho de ese tema. Formular significa voy a diseñar una tableta, voy a diseñar una solución, voy a diseñar un ungüento. Dependiente de la forma que le voy a dar, tengo que desarrollar la forma farmacéutica en que lo voy a comercializar y lo voy a utilizar. Luego tengo que demostrar que eso funciona, ¿verdad? Para eso hay estudios clínicos, y son estudios largos, fase 1, fase 2, fase 3, están establecidos en la norma. Una vez completados esos estudios y que se pueda verificar, hay que demostrar la calidad también del producto, ¿verdad? Definitivamente. Y ya teniendo esas características, eso hace lo que se conoce como el expediente clínico del medicamento. Con ese expediente se presenta la solicitud a la DNM, hay un formulario, hay un formato, hay un procedimiento a seguir, hay una norma centroamericana, el reglamento técnico centroamericano de la inscripción del registro de medicamentos, hay que hacer ese proceso. Es un proceso que actualmente dura alrededor de unos 6 meses, ¿verdad? Si todo está completo y todo viene bien, y luego ya viene la comercialización. Ese es el proceso que debe de hacerse. Realmente es un proceso que lleva mucha inversión, sinceramente lleva mucha inversión, y yo creo que por ahí eso es lo que nos ha limitado un poquitito. La verdad que en El Salvador tenemos muy buena calidad de fabricación de medicamentos, pero en la mayoría de medicamentos que tenemos son réplicas. Son medicamentos genéricos, son productos que ya se desarrollaron, que ya tuvieron una patente y que después de la patente se ha desarrollado la fórmula para poder hacerlo en el país. Ya se pueden comercializar. Eso disminuye costos y obviamente por eso es que se hace de esa manera. Y en esta parte todavía no se ha hecho esa evolución. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar, Marcela y Melissa? Pues solamente eso. Creo que nosotros estamos prontos a egresar de esta carrera, ¿verdad? Tenemos un gran reto, sí, porque no solo significa, como mencionaba el licenciado, formular a partir de un medicamento genérico, es decir, en base a la molécula, ¿verdad? Sino que también a investigar, que es una parte que en El Salvador pues no le damos tanta importancia como debería. Hay otros países que por eso son los precursores, ¿verdad? Alemania, Estados Unidos, cuentan con una gran capacidad de investigación y desarrollo. Entonces, a nosotros nos falta eso y tenemos el reto, ¿verdad? Como alumnas,
y futuras profesionales a indagar más en esa área. ¿Y cómo invitamos? Invitemos también a los que están interesados en todo esto. Fíjense que a mí me parece que la química o el ejercer la profesión de químico farmacéutico está mal orientada a veces en los jóvenes. O sea, a veces se comprende que el químico farmacéutico puede trabajar únicamente la parte farmacéutica, ¿verdad? Y que se reduce a eso, y a veces cuando nosotros salimos a colegio o algo así dicen, no, pero es que solo es para hacer pastillas y jarabes y sí, justamente, ¿verdad? Y yo le digo eso a un químico y tienen la misma sonrisa que ustedes, ¿verdad? Creo que hay un desconocimiento del valor que tiene una persona que estudia química, porque al final química hay en todo, hasta en el amor hay química. Sí, o sea, hasta ahí. Es un punto muy importante el que usted ha tocado y de las cosas que aprendimos en primer año, ¿verdad? Que todo es química, todo es ciencia en realidad. Y bueno, este podcast específicamente es para los cannabinoides, pero también la química la vamos a encontrar en cualquier lugar donde veamos. Si usted ve una pared, la pintura, ¿cómo se compone una pintura? El tinte del cabello. Sí, el tinte del cabello, bueno, el área cosmética, cremas, o sea, hay un gran campo de aplicación. Y si hay algún interesado al momento de ver esta grabación, pues los invitamos, ¿verdad? Que se acerquen a las instalaciones de la universidad, que se quiten las dudas que tengan de la carrera. A la facultad también, nosotros estamos en la disposición de explicarles cuáles son las materias que hemos cursado, los ámbitos de aplicación en un futuro. Y pues muchos dicen, es una carrera difícil. Sí, es difícil, no hay nada fácil en esta vida, pero también de eso se trata, ¿verdad? De dar el pasito y de ser un poquito valientes y generar el cambio. Pero hay mucho futuro realmente y hay muchas fuentes de trabajo, porque eso sí hay. Y hay instituciones como la DNM que están apoyando mucho a los profesionales en química y farmacia, ¿verdad? Yo me he dado cuenta pues de los proyectos que ellos tienen, de todos las actividades que ellos hacen para hacer llegar este mensaje de la importancia de tener químicos farmacéuticos y que los jóvenes se animen, ¿verdad? Que no le tengan miedo a la química ni nada de eso. Dicen, es mucho número, sí, pero puede comprenderse. En la universidad podemos apoyarles para que ustedes puedan entrar en este mundo, que van a quedar después tan fascinados, ¿verdad? Con un poquito de curiosidad pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Claro. En lugar de ver el reality, véngase y estudie química, sea más curioso en ese punto. No, y algo bien importante, agregar, hay déficit de farmacéuticos en este momento en El Salvador. Y eso es bien interesante, o sea, cuando salimos de bachilleres, ¿y qué voy a estudiar y qué voy a hacer, verdad? Bueno, veamos futuro. Hay déficit de farmacéuticos en El Salvador. Hay laboratorios muy grandes, mucho desarrollo, mucha tecnología, mucha hay movilidad. Instituciones como nosotros, hay mucho mercado de los medicamentos y somos un país productor de Centroamérica y no sé si ustedes lo sabían, somos el principal exportador de medicamentos para la región centroamericana. Entonces, ¿qué significa eso? Trabajo, ¿verdad? Y si vamos a desarrollarnos en esa parte, la verdad que la química y farmacia tiene una cantidad de cosas en las que se puede emplear. Yo, gracias a Dios, ahorita ya por mis 30 años de estar en este ejercicio, docencia, hospitalaria, farmacia industrial, regulación, control de calidad. ya le pueden el currículo. Entonces, hay una serie de cosas que muy interesantes en las que se puede desarrollar y es una carrera preciosa. La verdad que en esta carrera nunca se aburre uno. Ni siente cuando pasan esos 30 años de ejercicio. La verdad que si veo para atrás, no me doy cuenta de lo que he caminado, pero veo que es bastante. ya enumerándolo, ya diciéndolo en voz alta, ya veo que son varios. Sí, bueno, pues para ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Retomemos ese tema, ¿verdad? Busquemos, indaguemos sobre todo lo que se puede hacer en química y farmacia. Usted quiere un trabajo pronto en áreas de la salud, ¿verdad? Lo van a tener pronto porque pues acá
siempre se los llevan antes de que salgan, ¿verdad? Vienen a reclutarlos y de repente ya los estudiantes están trabajando también, ¿verdad? Entonces usted quiere trabajar pronto, quiere desarrollarse en un área de la salud muy competitiva, con mucho trabajo, pues con un buen salario, porque realmente no ganan mal tampoco, ¿verdad? Así es que pues éntrale a Química y Farmacia aquí en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, y pues muy pronto van a ser los que estén sentados acá hablando sobre un tema de investigación, hablando sobre los nuevos logros. La Facultad de Química y Farmacia este año trae una serie de renovaciones. Van a haber muchas cosas que se van a actualizar aquí en la U, beneficios en infraestructura, en programas, en diplomados. Entonces, es el momento idóneo para que se desarrolle, ¿verdad? Y para que después de un tiempo usted tenga una trayectoria como la del licenciado Zelay. Un gusto. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en plataforma USAM. Nos gusta tenerlos participando a las instituciones gubernamentales unidas, ¿verdad? Con nuestros estudiantes que están echándole ganas para saber más, para ser un mejor país definitivamente. Y pues nosotros somos la plataforma mediática en la que ustedes pueden expresar todos sus logros, ¿verdad? Dejamos abiertas las puertas para que nos acompañen siempre y hablemos de química. Gracias. Yo aprendo con ustedes, imagínense qué interesante. Ustedes me van a hacer que estudie química ya a los 50 años, miren qué galán. Excelente. Gracias por la invitación. La verdad que sí, es muy interesante. Este tema no aburre para nosotros los químicos, ¿verdad? Y excelente. La verdad que suerte y éxito para los compañeros. Bendiciones. Gracias por la oportunidad de estar aquí también. Esperamos haber solventado un poco de las dudas que puedan surgir en el camino. Muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Y pronto van a venir, dice. Tenemos que seguir con esa investigación definitivamente. Y para usted que nos está escuchando a través de Radio UMAS Ferrer y que está a través de esta plataforma USAM, pues ya un poco más claro sobre el tema del cannabis, sobre cómo se regula en El Salvador, no solo a nivel recreativo, sino que también a nivel de medicamentos, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes, hay que hacer un buen uso. Recuerde que no debemos automedicarnos, ¿verdad? Eso es muy importante. Siempre todo lo que usted ingiera que vaya dirigido por un profesional, que alguien se lo recete, es lo mejor que podemos hacer. Nos escuchamos muy pronto, el próximo martes, de hecho, con una nueva plataforma USAM. Vamos a tener, por supuesto, aquí a otros miembros del área de Química y Farmacia desarrollando un tema interesante para ustedes. Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana.